Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina, y vamos a comenzar una nueva serie doctrinal que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, pero lo vamos a hacer desmintiendo tanto a los unicitarios como a los testigos de Jehová. Vamos a empezar con los unicitarios, ¿ok? Y yo hago una pregunta, ¿unicitarios? Para aquellos que no saben quiénes son los unicitarios, es un sistema teológico, un grupo evangélico que se dividió de las Asambleas de Dios, que comenzó con Simón el Mago y luego otros representantes como Sabelio y todo esto. Sabelio, conocido como el sabelianismo. Bueno, hay una gran cantidad y eso ustedes lo pueden rastrear en la historia, pero ellos creen básicamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo que toman formas distintas o modos distintos. De ahí viene la palabra modalismo, que es el término con que se les conoce teológicamente, porque quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Cristo y el mismo Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento en otro modo y el Espíritu Santo está en otro modo. Pero ellos lo que hacen es torcer la Biblia. Tuercen la Biblia y extraen de la Biblia textos fuera de sus contextos y no los analizan ni sintácticamente, ni desde el original griego, ni lógicamente, y eso lo vamos a demostrar en esta serie, ¿ok? Porque esta gente no les toca más que hacer maromas e reinventarse todo un sistema interpretativo para poder torcer las escrituras, y cuando se les refiere a textos como el que vamos a ver ahora, ellos tienen que irse a otros pasajes de otros contextos para tratar de probar este texto sin analizarlo primero. Así que vamos para allá. Juan 20:21 dice, en el original griego dice, el Padre me ha enviado. Aquí tenemos el texto griego que está ordenado así, dice, apestalken meopatir. ¿Ok? Apestalken meopatir. Yo lo he organizado de esta manera, opatir apestalkenme. ¿Ok? Bueno, aquí sabemos que hay un acento, ¿ok? Pero bueno, ya vamos a ver por qué lo organizamos así, ¿okay? Porque en el griego el orden de las palabras no es igual. El texto original griego está así, el Padre me ha enviado. Me ha enviado. Esta parte aquí indica que el verbo está en perfectivo. Quiere decir, en el original griego, que el Padre lo envió y en el momento en que Cristo estaba hablando, todavía estaba bajo el efecto de ese envío que alguien lo había enviado, que alguien había hecho, ¿ok? Así que en la Biblia Reina Valera lo vamos a encontrar como el Padre me envió, pero atención a esta frase aquí que en el original griego dice me ha enviado, ¿ok? ¿Ok? Aunque no tenemos problemas con esto, pero de todas maneras aquí tenemos esto, me envió. Presten atención al significado de este verbo. Esto, analizándolo desde el punto de vista gramatical, tiene la siguiente connotación. La oración la vamos a dividir en dos grupos, o en dos partes, más bien, en dos constituyentes. El Padre me envió, ¿ok? Hacemos un gran diagrama aquí y decimos, el Padre me envió. Tiene tres componentes la oración, ¿ok? ¿Ok? Y así nos quedó la oración. Sujeto, el Padre me envió, esta es la acción o el verbo. ¿Ok? Esta es la acción o el verbo, el Padre me envió, y esto sería el objeto directo en este caso, ¿ok? Ahora, presten mucha atención aquí porque lo que está diciendo la oración es que esto es el sujeto y esto es el predicado, un predicado verbal, ¿ok? ¿Dónde está el verbo? Perdón, el verbo está aquí, está ubicado aquí. El texto lo que está diciendo es que el Padre envió a mí. Entonces, lo que tenemos que señalar aquí es lo siguiente. El Padre, este es el núcleo de sintagma nominal, Padre, envía a alguien. Me envió. ¿A quién? A mí, el objeto. Aquí vemos dos funciones distintas, no dos modos distintos, gramaticalmente hablando. Aquí hay dos personas. Padre es una persona y este Padre hace una acción. Él, el sujeto, es el que realiza la acción. Él realiza la acción aquí, enviar. ¿Enviar a quién? El texto no dice el Padre envió a él mismo. No, porque eso es absurdo. El Padre envió me. El Padre me envió. Este me está hablando, es la persona que está diciendo esto aquí.
Y el que está hablando aquí, no es el mismo Padre. El que está hablando es Jesús, el Hijo. Y él está diciendo, el Padre me, ¿a quién? A él, haciendo un pronombre objeto de referencia hacia él mismo. El Padre me envió. Este me envió es lo mismo que decir, este es un objeto que también se puede agregar así. El Padre envió a mí, o el Padre me envió a mí. Y eso es lo que dice el texto griego. El Padre me envió a mí. De manera que aquí tenemos dos individuos distintos, uno en función de sujeto y otro recibiendo la acción, la orden de el Padre de que vaya a un lugar. El Padre me envió. ¿Qué es la acción que hace el Padre? Envía. ¿A quién? A Jesús. El Padre me envió a mí. El Padre me envió. Aunque el texto no dice a mí, en el original griego sí lo vamos a ver. El Padre me envió. Eso es lo que dice el texto. Si el Padre está en función de sujeto, él no puede estar a la misma vez en la función de objeto. Lo que hace el unicitario es decir que el Padre se envió a sí mismo. O sea que este verbo enviar, el Padre, ellos están convirtiendo, al decir que es la misma persona, convierten este verbo enviar, lo convierten en un reflexivo, un verbo reflexivo. Y eso es fatal porque el verbo enviar no es un verbo reflexivo. ¿Ok? No lo es. Eso sería algo horripilante. Eso no es posible. No y no. No es un verbo reflexivo, es un verbo predicativo. Fuerza de acción. El Padre envía a alguien distinto a él, porque yo no me puedo enviar a mí mismo. Yo no me puedo enviar a mí mismo. Eso sería absurdo. Yo no me puedo enviar a mí mismo. El Padre, y el que está hablando es Jesús, el Hijo aquí, Jesús. Jesús es el que está hablando. El Padre, y cuando está hablando en la posición de hijo. El Padre, yo como hijo, el Padre, al llamar al Padre, Padre. El Padre me envió a mí, me envió. Es el Padre el que realiza la acción. No es reflexivo, no es el Padre que soy yo mismo, el Padre me envió a mí mismo, el Padre se envió a sí mismo. No, porque uno no se puede enviar a sí mismo. El Padre envía a alguien. ¿A quién envió? Al que está hablando aquí, que es el Hijo, Jesús. Hay dos personas, gramaticalmente hay dos personas, uno que hace la acción y el otro que recibe la acción pasivamente. Así que esta idea de ser Jesús el objeto, él está recibiendo la acción. El que realiza la acción activamente es el Padre. Si lo volvemos en reflexivo, quiere decir que el Padre realiza la acción y el Padre recibe la acción, pero eso tampoco dice el texto. Eso sería torcer las escrituras. Es por eso yo les llamo a esto, que los unicitarios son tuerce Biblias. El texto claramente dice que el sujeto que realiza esta acción activa de enviar es el Padre. ¿Y a quién envía? Al que está hablando aquí. El Padre me envía, me envió a mí o me ha enviado a mí. Así que ese mí se refiere al que está hablando aquí, al Hijo. Anafóricamente hablando, o sea, mirando hacia atrás. No es el Padre el que está hablando, es el Hijo el que está hablando. No es el Hijo que en otra dimensión arriba, en otro modo, en otra forma era el Padre y se envió a sí mismo, porque él no se puede enviar a sí mismo porque sería convertir el verbo reflexivo y gramaticalmente esto no es posible. No es posible. ¿Qué más podemos decir? Fíjense. Eso es exactamente lo que dice el texto. Pero cuando el unicitario ve este texto de Juan 20:21, él tiene que torcerlo, como hemos visto aquí. Él entiende, él se pone unos anteojos, y con esos anteojos él interpreta el texto de forma distinta. Y no lo analiza en su contexto, sino que se va a otros pasajes de Isaías, de Zacarías, de Amós, o qué sé yo, de otro lado que tiene otra connotación, que no está hablando de este pasaje, y Cristo no se está refiriendo a esos pasajes de allá, cometiendo una brutal eisegesis. Eisegesis es otra palabra para decir que se tuerce la Biblia, o el significado de lo que quisieron decir, una interpretación a su conveniencia. Eisegesis es lo que hace el unicitario. El texto no dice, señores unicitarios,
Dejen de mentirle a la gente. El texto no dice, el Padre se envió a sí mismo en mi persona o en mi forma. El Padre se envió a sí mismo. El texto no dice eso. Si ustedes dicen el Padre se envió, así como ustedes lo entienden, el Padre se envió a sí mismo, ustedes están convirtiendo el sujeto en el mismo objeto y hacen del verbo un verbo reflexivo, lo cual es un error fatal. Eso no es posible. Así que esto está malo. El Padre no se puede enviar a sí mismo. El texto no dice, señores universitarios, el Padre tomó otra forma, la del Hijo, y vino como Hijo. El texto no dice eso. El texto dice, el Padre me envió, al que está hablando. Dos personas hay allí. No dice el Padre tomó otra forma, que soy yo mismo, y vino como Hijo. El texto no dice eso. Eso es torcer las escrituras. El texto dice, el Padre me envió. El Padre es el que realiza la acción como sujeto y envía a alguien. El Hijo recibe la acción, recibe la orden de ir, de venir. ¿De acuerdo? El texto no dice, el Padre, que soy yo mismo. No hay una cláusula adjetiva, modificadora, restrictiva, descriptiva del Padre. Para que Jesús sea el Padre, tendría que decir el Padre, que soy yo mismo, describe al Padre y lo identifica. O lo explica quién es el Padre, que soy yo. Tendría que haber una cláusula allí. Pero el texto no dice el Padre, que soy yo mismo, vino al mundo. Así es que lo entiende el unicitario. ¿Por qué lo entiende así? Porque tiene puesto unos anteojos unicitarios para que el texto diga eso. El Padre, que soy yo mismo, vino al mundo. No, ahí no dice que el Padre, que soy yo mismo. Quítense los anteojos unicitarios, por favor, y vean lo que el texto verdaderamente dice. El Padre, no dice el Padre, que soy yo mismo, vino al mundo. No hay una cláusula adjetiva, descriptiva, posmodificadora o especificativa o explicativa de quién es el Padre para decir que el Padre es el mismo Jesús. Eso es torcer las escrituras. No dice eso el texto, y es cambiarle el sentido semántico a lo que dice el texto. Así que eso tampoco dice el texto. El texto tampoco dice, yo vine por cuenta propia. Al decir el Padre que me ha enviado, el Padre me ha enviado, quiere decir que hay dos voluntades. Uno que tiene la voluntad de enviar a otro y el otro que tiene la voluntad de venir. Hay dos personas, eso es lo que define una persona, dos voluntades, una voluntad, que haya voluntad. Él no dijo, yo vine por cuenta propia. Es más, él dijo, incluso Jesús mismo dijo en otra parte, que él no hablaba por cuenta propia ni hacía lo que hacía por cuenta propia, sino porque él hacía lo que el Padre, lo que era la voluntad del Padre, una voluntad externa a la voluntad de él. Pero los unicitarios entienden que dice, yo vine. Al decir yo vine hacen un cambio verbal, porque el texto no dice vine, el texto dice, me ha enviado. Me envió o me ha enviado. El texto dice me ha enviado, no dice yo vine. Ellos entienden que Cristo está diciendo yo vine por cuenta propia. Él no dice que Cristo vino por cuenta propia. La idea de ser enviado tiene una idea de sumisión. Alguien está enviando al otro. Alguien está enviando a otro. Él no se puede enviar a sí mismo. Es absurdo. Es convertir el verbo en reflexivo y es cambiar el sentido del verbo. El decir yo vine por cuenta propia, eso es lo que ellos entienden cuando ven el texto. No, yo vine por cuenta propia. ¿Y por qué? Si le preguntan, ¿pero cómo es eso? Si ahí dice que el Padre me ha enviado, hay dos sujetos, hay un sujeto y hay un objeto, hay dos personas allí. Ellos van a decir, no, porque yo soy el mismo Padre. Jesús no dijo, yo vine por cuenta propia porque yo soy el mismo Padre hecho carne. Eso no es lo que dice el texto. De hecho, no van a conseguir ni un texto que diga que el Padre se hizo carne. Ni uno solo, que diga literalmente, el Padre se hizo carne. Ni tampoco el Padre en la forma de hijo se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Son dos cosas distintas. Así que, ¿por qué los unicitarios entienden el texto? El Padre me ha enviado como que es que Dios, el Padre, vino a sí mismo, porque tienen unos anteojos puestos aquí. Tienen los anteojos del unicitarismo y le tienen que torcer la escritura. Un texto tan simple lo tienen que torcer. Aunque ellos digan que no, pero eso es exactamente lo que hacen. Ahora vamos a analizar el texto en el original griego. Aquí tenemos la oración como está en el texto griego. En el texto griego dice esto. Aquí está. Apestalkenme opatir. Apestalkenme opatir. Apestalkenme opatir.
Aquí tenemos que identificar los elementos y aprovechamos para segmentar de una vez. Aquí está, fíjate, hacemos una línea y vamos a ubicar los elementos, dividimos la oración en dos. ¿Dónde está el sujeto? Está aquí. Está modificado este O. ¿Quién es ese O? Bueno, es justamente el que modifica quién, o patir. La única palabra modificada aquí es esta, articulado. Y aquí tenemos opatir. ¿Ok? Opatir. Este es el sujeto de la oración. Aquí lo tenemos. Sujeto de la oración. Opatir. Este es el núcleo. Este es el núcleo del sintagma, de este sintagma nominal, de este sujeto. Es el núcleo. Así que no me tuerza la Biblia, señor unicitario. Este es el núcleo del sintagma nominal. Esto, patir, padre. Y esto está modificándome a padre. Está haciendo una función adjetiva. El padre está determinado. No puede ser el padre que soy yo mismo. Al estar determinado quita esa posibilidad. Ok, está especificado. El padre. Aquí vamos a ubicar el verbo que es apestalken. Aquí está. Apestalken. Ahí lo tiene. Apestalken. Ese es el verbo. Ahí hacemos una separación. ¿Qué función está cumpliendo ese verbo? Núcleo del sintagma verbal o núcleo del predicado. Todo esto es el predicado. Ok, aquí está el sujeto haciendo la acción desde aquí. Desde aquí está haciendo la acción el sujeto. ¿Y qué acción hace? Esta acción que está aquí, que es el núcleo de la acción. Este activamente hace esta acción, apestalken, que es enviar. He enviado. El Padre ha enviado. ¿A quién ha enviado? A mí. Aquí está, mí, viene siendo el objeto. Así que aquí vamos a hacer el objeto directo. Él, modificando a padre, que es el núcleo, el Padre ha enviado ha enviado a mí, me ha enviado, objeto directo, función, objeto directo. ¿Objeto directo de qué? Del verbo. Así que el Padre hace una acción respecto a esta otra persona que está aquí. Eso es lo que dice el texto. Esta persona es totalmente distinta de esta que está aquí. El Padre realiza la acción de enviar, ha enviado a mí, objeto directo. ¿Qué tipo de oración es? Una oración. El predicado es un predicado verbal, no nominal. Quiere decir que aquí hay una acción. Y es una acción fuerte que realiza el sujeto. Aquí no se está describiendo al sujeto, sino que el sujeto activamente realiza una acción. Por eso es un predicado verbal, Eso es lo que es la oración. Y eso indica que el sujeto no es el mismo objeto. Si fuese una oración, ¿cómo se llama? Una oración nominal o atributiva, podrían tener algo de razón, porque hay una correspondencia entre el sujeto y el atributo, pero eso no es el caso aquí. Aquí tenemos el Padre envió o ha enviado a mí. Así que el predicado es verbal. El sujeto realiza una acción activa, valga la redundancia, con una fuerza verbal sobre alguien que lo afecta, que éste lo recibe. No es predicado nominal. ¿Qué tipo de oración es? Es una oración predicativa, activa. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto que está aquí es el que realiza la acción. Él lleva a cabo esta acción que está aquí. ¿De acuerdo? El Padre es el que lleva a cabo esta acción. Si el Padre es el mismo entonces quiere decir que estas dos personas son la misma en los lentes unicitarios. Entonces es mentira que el sujeto está haciendo una acción predicativa, sino nominativa.
reflexiva. Sería mentira que el Padre verdaderamente ha enviado a alguien, sino que él mismo se envió. Y en ese caso sería el Padre un absurdo. En los lentes universitarios lo que están diciendo es que el Padre es un absurdo al enviarse a sí mismo, porque eso no puede ser. ¿Por qué no usó Jesús otro verbo en vez de enviar? ¿Por qué no dijo el Padre vino a sí mismo por cuenta propia en mi persona? Yo soy el mismo Padre que vine del cielo. Cuando Jesús dijo que vino, siempre dijo que había sido enviado por otro. Eso es lo absurdo del unicitarismo. Oración simple, donde se dice claramente que el Padre activamente hace una acción, envió o ha enviado. ¿A quién? A otro, a Jesús. Hay dos personas aquí. Este no es este mismo. Ni gramaticalmente, ni lógicamente, ni se puede cambiar la fuerza verbal que hace el sujeto aquí. Espero que esto les sirva, porque esto nos lleva a concluir entonces, como arrancamos diciendo, que los unicitarios no hacen más que torcer la Biblia. Que se pare un unicitario sin irse a ningún otro pasaje, cerrato cualquiera, agarre este texto, lo analice sintácticamente y me diga que el Padre es el mismo Hijo, que el Padre es el mismo que se envió, o que este texto verdaderamente, gramaticalmente, significa que el Padre se envió a sí mismo, o que el Padre tomó otra forma y vino como Hijo, y que el Padre, que soy yo mismo, o sea, Jesús hablando, vino al mundo, o que yo vine, Jesús esté diciendo yo vine por cuenta propia, porque yo soy el mismo Padre. Cero excusas lidiando con este texto, lentes unicitarios, eso es lo que hacen.